Qué felicidad que estemos todos aquí en nuestro podcast favorito, Eureka, donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias, y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Soft y les recomiendo que se traigan sus audífonos 3D, preparen sus palomitas y acaparen el sillón que más les guste, porque la función ya va a empezar. Eureka. ¿Estaremos de acuerdo con la idea de que hay lugares que no solo se visitan, sino que se sienten? Para mí, el cine es uno de ellos, definitivamente. Todos poseemos un recuerdo escondidito entre sus butacas, como la primera vez que una película nos hizo llorar, o el olor de las palomitas que decía que algo especial estaba por comenzar, o ese momento que genera expectativa cuando las luces se apagan y el mundo por un ratitito deja de existir y podemos ser alguien más. Quieran o no, me los voy a llevar para allá, a ese lugar donde fueron niños, adolescentes, enamorados, soñadores, y donde cada vez que suena el shh en la sala, nos sentimos como en casa. Hoy les voy a contar una película. ¿Cómo la ven? A este mejor que le llamaremos una pelipod o una podícula. Lo que ustedes prefieren, hay que soltarse el cabello. Ahora la sinopsis, rápido y sencillo. Hoy vamos a hablar de cómo ha ido cambiando el cine desde tiempos prehistóricos como el siglo XIX. Después hablaremos de cómo nacieron las primeras proyecciones, cómo evolucionaron las salas, cómo llegaron a México, cómo se convirtieron en estos monumentos ochenteros y noventeros y por qué hoy seguimos teniendo esta necesidad de esta experiencia de apagar las luces para encender la imaginación y ser alguien más. Ahora sí, que puede ser lo que quiera ser, como diría nuestra mejor amiga Barbie. Bienvenidos todos a Eureka, los que están siempre y los que están hoy. Y como esto es una pelipod, luces, cámara y acción. Ay, siempre quise decir eso. Escena 1. Una proyección del futuro. El cine no es solo un espectáculo, es un lugar donde aprendimos a sentir. Federico Fellini. Antes del cine tal como lo hemos vivido y como lo conocemos hoy, hay una larga tradición de trucos ópticos, como linternas mágicas, sombras chinas llamadas chinescas, juguetes que jugaban con las leyes de lo tangible. Es curioso pensar que el cine no apareció de golpe, de la noche a la mañana como muchos pensarían. Fue el resultado de siglos de experimentos con la ilusión del movimiento. Al paso del tiempo se fueron inventando aparatos cada vez más complicados como la cámara oscura que reflejaba las imágenes o el kinetoscopio, que era una caja en la que se veían fotos en movimiento al asomarse por un agujero. Aquí entre paréntesis, como todos, obvio sabemos esto y no hace falta decirlo, pero de todas formas lo voy a decir, cine viene de las palabras griegas kinema, que significa movimiento, y graph, dibujar, escribir. Significa dibujar el movimiento. En conclusión, el cine es dibujar el movimiento, ¿ok? Como les había dicho antes, esto ocurre en el siglo XIX, exactamente en 1891, cuando Thomas Alva Edison y su asociado William K. Hale Dixon inventan el kinetoscopio, una máquina para ver movimiento uno a uno. Te asomas por un ojo y ves la secuencia. Era un entretenimiento individual, egoísta. Era un estilo rústico, prehistórico, no había sala, solo máquina y espectador, cero interacción con nadie más. Thomas patentó su invento, pero con un pequeñísimo detalle. Solo lo patentó en Estados Unidos, como si el resto del mundo no pudiera hacer algo así. Esta tecnología dio la idea, pero no escribió el guión. Por eso, la primera escena de la historia comienza en Francia, en vísperas de Año Nuevo y en Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 1895. ¿Creían que hablar de esto en estas fechas era por pura coincidencia? Pues no, obvio no. En este momento estamos sentados en el sótano del Grand Café en París. Los hermanos Auguste y Louis Lumière prenden su cinematographe y en la pared aparecen obreros saliendo de una fábrica. ¿Pero qué estamos viendo? Pues la primera función abierta. Nombre de la película: L'arrivée du train à la ciudad, la llegada de un tren. Duración: segundos, pero el impacto fue incalculable.
¿Y qué está pasando? Todo el mundo está saliendo corriendo de la sala a buscar un bolillo para el susto. Ah, no, una baguette, ¿verdad? En fin, la escena del tren en movimiento les hizo creer que embestía la sala. A los pobres les dieron tremendo susto que nadie supo ni qué pasó. Y ya, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Mentira! Esto obvio no acaba así. Ahora les cuento cómo fue que los hermanos y toda esa gente llegaron ese día al café. Hagamos un flashback. Los hermanos Auguste y Louis Lumière perfeccionan el cinematograph hecho alguna vez por el señor Edison. Mejoran todo, cámara, impresora y proyector a la vez. Su innovación no es solo técnica, es social. Son bien generosos y dicen, hay que compartirlo con el mundo, mon ami. Y eso cambia todo. La primera función pagada que solemos marcar en la historia ocurrió el 28 de diciembre de 1895 en el sótano del Salon Indien du Grand Café en París. La novedad fue chisme en todos lados y se expandió como pólvora. El cine estaba como cuchara de todos los moles, en exhibiciones, en ferias, cafés, teatros y hasta en carnicerías. Era una experimentación con los espacios, ponían persianas viejitas, sillas prestadas, de esas que decían Coca-Cola, no es cierto. Lo que encontraran lo usaban. La demanda del público enfoca hacia el futuro. El cine está pensado como establecimiento desde 1905. En Pittsburgh, Harry Davis y John P. Harris abren su storefront, el Nickelodeon. Oh, padrísimo, la entrada era barata, un níquel, lo que son 5 centavos. Las funciones fueron 24/7 non-stop y un público masivo. En pocos años, miles de locales adaptados a la proyección aparecieron en Estados Unidos. El cine dejó de ser curiosidad de feria para convertirse en entretenimiento de masas y súper popular. Los Nickelodeons no eran lujosos, eran espacios chiquitos, sillas duras, pantallas que colgaban así de telas de lo que sacaran, pero cumplían algo súper importante, hacían que todo fuera democrático y traían algo del otro mundo, la imagen en movimiento. La popularidad vino la ambición, siempre todos locos de poder, de veras. No es cierto. Entre 1910 y 1930 se desarrolla un fenómeno arquitectónico enorme, los movie palaces, los palacios del cine. Ya no basta ver una película, ahora la acción comienza desde la fachada. Estos edificios estaban diseñados para impresionar. Fachadas con marquesinas luminosas, interiores con ornamentación exótica egipcia, persa, china, techos con frescos, alfombras. Tenían organistas civiles o pianistas también, programas, óperas, primas acompañadas en vivo. Es que a quién no le gusta el cine VIP, o sea... Que por ejemplo habían arquitectos como John Everson que decían not enough, no es suficientemente lujoso, y por chiflados y soñadores crean teatros atmosféricos, falsos cielos estrellados, patios itálicos, reminiscencias que se describen como exóticas que transforman la entrada en parte del espectáculo. Estas salas prometían sentirte de la realeza rusa, con lujo y extravagancia. Hasta con solo describirlo, el ambiente se vuelve fresa. A final de cuentas, el cine era donde la gente iba a verse a sí misma y a juzgar a Chuchita o a Martita, quién sabe. Estamos en los preciosos años 20, lentejuelas, foxtrot y donde el lujo no se queda atrás. Para esta generación de modernos, el sonido y la música eran no negociables. Saltan de intento a intento hasta que llegan los talkies, relacionados con The Jazz Singer 1927 por Warner Bros., que popularizó la reproducción sincronizada de música y diálogo, el Pitaphone. Todos andaban emocionadísimos. En estos años la industria cambió. Proyectores nuevos, cabina de sonido, acústica y nuevas exigencias técnicas llegaron a las salas. Les digo, muy modernos y muy fresas. Pero esto tuvo un efecto negativo. Algunas salas cerraron porque no pudieron seguirle el paso a la innovación, o sea, no more cine vintage. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se vuelve color gris, súper tristes. En 1948 en Estados Unidos, la sentencia United States vs. Paramount Pictures arruinó la industria. Se le prohibió a todos los estudios tener sus propias salas y esto obviamente ocasionó que hubiera cero glamour, ya no era chic, ya no era fresa, ya no estaba muy nice ir al cine, y esto hizo a que los palacios se quedaran de más, dijeron es too much, y llegaron los multiplexes, los cines modernos, unas salas súper simples, súper básicas, lo rojo con negro, la pantalla y that's it.
¿Y por qué? O sea, si estábamos tan contentos. Bueno, pues llegó a la televisión y la palabra cambio era oxígeno en esos tiempos. El público le agarra el gusto a ver todo recostado en pijama, con pantuflitas de conejo. Esto anunció el corte de la forma de proyección antigua. Despuesito surgió otro cambio, el multiplex. Esto eran varias pantallas en el mismo complejo que respondía a la lógica comercial y a la diversificación de la oferta. Es demasiado complejo, la verdad. Pero exactamente qué pasó cuando cambiamos al multiplex. Bueno, pues las salas se volvieron un poquito más simplonas, ya no tenían esta arquitectura impresionante como la de los palaces. Las butacas, eso sí, se volvieron un poquito más acolchonaditas, entonces la gente se sentía más cómoda sentada ahí. Habían pantallas con mejor definición y pues claro, las empresas como AMC y cadenas globales concentraron la exhibición y cambiaron la onda en las salas. Ahora sí, lo sabrosito del día, el cine en verde, blanco y rojo. En México, pues, con el saborcito local. Acá se recibió la novedad casi de inmediato. Es que el Porfi no se podía quedar atrás. Ya ven que era bien moderno ese Porfi. Entre los sombreros, los tranvías, las damas con abanico y de sociedad, llegaron a México representantes de los Lumière, Gabriel Beyrick y Claude Ferdinand von Bernard. Y yo que pensaba que tenían nombre rimbombante. El país aún no tenía Netflix, pero tenía muchísima curiosidad, eran chismosos y tenían ganas de lujo, así que claramente era el ambiente perfecto para estos muchachos. Organizó algo muy exclusivo, digno de Porfirio Díaz, una función privada en el castillo de Chapultepec solo para él y su círculo de amiguis. Días después, sin poder evitarlo, hubo funciones públicas en locales céntricos ya casi en toda la Ciudad de México. El 6 de agosto de 1896, México vio cine por primera vez, donde en el número 9 de la calle Plateros, hoy lo que es Madero, en un salón improvisadísimo donde la gente entró pensando que era una chuchería extranjera más y decían vamos a hacernos internacionales. Bueno, el salón se conoció como el Salón Rojo en la Casa Borda. Ese día todo México se volvió cinéfilo. Ahora, un año después hubo un visionario, un actor, Salvador Toscano, que adquirió aparatos y abrió salas a su gran amor, el público. En 1897, en la calle de Jesús María y Plateros, comenzó a filmar la vida mexicana. Fiestas, desfiles, actos públicos, de todo, y obviamente también a nuestro queridísimo Porfirio Díaz. Estaba loco, pero eso lo llevó a convertirse en el primer gran documentador en el cine del país. Las imágenes de Toscano son hoy una de las joyas del archivo fílmico mexicano más apreciadas de verdad. Su archivo está preservado en la Fundación Carmen Toscano por si quieren ir a echarle un ojo, Bueno, pues vinieron otros cines como el Cine Lux, que inspira a irse arregladito a ver una película con su amorcito y las flores, ya saben. En 1943 también teníamos el Cine Metropolitan, que te hacía sentir actor o actriz del cine de la época de oro. Hoy ya es un teatro, pero sigue siendo icónico y seguramente pueden encontrar alguna función en el horario y día que más les convenga. Pero ahora sí, hablemos de los años que nos llenan de emociones, los años dorados del cine ochentero y noventero, cuando salieron, en mi opinión, las mejores películas como E.T., Volver al Futuro, Titanic, otras de Disney, El Rey León, ya saben. Estos momentos antes de las butacas reclinables y el te cargo tu frappé deslactosado light con tapioca, estaban los cines de un solo salón, gigantes, ruidosos, con olor a mantequilla real o algo parecido, y pantallas tan grandes que te daban tortícolis emocional. Para los que eran de esta época, vayan a recordar, y los que no, vayamos a imaginar. El cine latino era el cine y el rey del chisme glam. Premieres nivel telenovela, filas eternas y famosos con lentes oscuros a las 8 de la noche. Ahí México aprendió lo que era un blockbuster. Luego el cine Chapultepec era el sofisticado, el fresita. Si querías impresionar a alguien, lo llevabas ahí. Gente con saco viendo Jurassic Park de ese nivel. Le sigue el Palacio Chino, que era un personaje, la mezcla entre Bruce Lee con Las Vegas. Tenía neones, dragones, tejaditos orientales y un salón tan grande que hasta el eco tenía eco. El Templo de las Artes Marciales. A continuación estaba el Bella Época, antes el Lido, que era una máquina del tiempo.
marquesina Art Deco, olor a madera vieja y público que aplaudía al final, imagínense. Y el variedades, ¿cómo no? Era el tío sabio del centro, antiguo, con historia, fantasmas educados y refinados y funciones baratas, como nos gusta, bueno, bonito y barato. La experiencia del cine ochentero era única, con un señor gritando "¡Ya va a empezar!", con la búsqueda de asiento en la oscuridad como escape room, filas kilométricas y chiflidos si se iba la película. No está muy lejos de lo hoy en día, Pero sí, entre palomitas, butacas que rechinaban y el proyector rugiendo, una generación entera se enamoró del cine antes de que existiera el streaming. Hoy es otro cuento. El VIP, donde te sirven tu sushi en tu asiento, el 4DX, donde te voltean como si estuvieras en Splash Mountain, así ya, de plastilina, el IMAX, donde ves cada poro de cada actor y te llega su sudor así y el aliento y todo. Lo siento, me emocioné. Retomamos. En México podemos enorgullecernos de tener la Cineteca Nacional, donde encuentras pelis que no sabías que necesitabas y que tampoco sabías que existían. Tu Cinemex o Cinépolis de confianza. Y bueno, pues ya saben, creo que hay otros cines más pequeños, pero eso depende de la ciudad. En fin, hoy ir al cine es mucho más que ver una película. Es una experiencia que seguimos necesitando. Las salas oscuras que nos dan ese momento que hace que una pantalla de casa no le llegue ni a los talones. Y México tiene espacios cinematográficos que valen cada minuto. Como les decía, la Cineteca Nacional, con su archivo de más de 40,000 títulos y funciones al aire libre, es literalmente el corazón del cine mexicano. O la Filmoteca, en la UNAM, que cuida desde rollos originales del cine de oro hasta restauraciones imposibles que solo verás ahí y una vez en tu vida. Y si quieres ir más allá de todo esto que te cuento, el Museo del Cine Fílmico Mexicano, el MUFI, en Puebla, y el Museo del Cine en Durango guardan cámaras, proyectores y objetos que hacen que parezcan sacados de un sueño. Así que opciones para hacer algo en estas épocas de frío hay bastantes, y también para conocer un poco más del cine. Antes de despedirnos, les dejo aquí unos datitos curiosos que les digo que me encantan. Número 1. Antes, las funciones no tenían horario, hasta que con el estreno de Psicosis en 1960, Alfred Hitchcock exigió horarios para que no pudieran entrar si ya había empezado la película, y que así nadie la fuera a spoilear. O como dice mi papá, trolear, aunque a mí no me gusta esa palabra, la verdad. Número 2. Las sillas del cine son rojas porque el rojo es de los primeros colores que el ojo humano deja de percibir en la oscuridad. Número 3. Durante la Gran Depresión en los años 30, las palomitas eran de los pocos dulces que la gente podía pagar. Eran baratas y no necesitaban refrigeración, así que se convirtieron en la golosina popular. Número 4. El primer autocinema del mundo abrió en 1933, inventado por Richard Hollingshead, con una sábana y un mini proyector en su patio. Lo promocionó como perfecto para personas que no caben cómodamente en un asiento de cine común. Número 5. El sonido envolvente nació casi por accidente. Disney creó el sistema Fantasound para fantasía en 1940, y aunque era tan caro que pocos cines podían instalarlo, sentó las bases de todo el audio surround moderno. Gente hermosa, preciosa, hemos llegado al final de este guión, pero antes de los créditos tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué los cines nunca se sienten solos? Porque siempre están llenos de historias. No da risa, ¿verdad? Mejor vayan a ver una película de comedia, la que quieran, ¿qué más está? En fin, al final ir al cine sigue siendo una de las pocas cosas que nos recuerdan que ver historias juntos también nos convierten en parte de una. Las salas cambian, las pantallas crecen, pero la magia sigue siendo la misma. Nos vemos en el próximo función, les mando un besote, y si les gustó este pedazo de historia, recuerden mandárselo a alguien con quien quieran ir al cine. Y si no les gustó, vuélvanlo a escuchar, denle otra oportunidad. Y obvio, compártanlo. Nos vemos, bye bye.